Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia de traición, redención y la búsqueda de la verdadera libertad, te invito a darle un me gusta a este video, a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y a activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Y ahora, prepárate, porque esta es una historia que te hará cuestionar el verdadero precio del éxito. El sol de julio era un martillo implacable sobre el centro de Barcelona. Para Ana, con 7 meses de embarazo y a un mundo de distancia de su antigua vida, la ciudad se difuminaba en una neblina brillante. Una ola de mareo la invadió, y la acera de cemento pareció inclinarse y balancearse. Su mano voló a su vientre hinchado, un instinto protector. A través del espejismo ondulante del calor y los gases de los coches, lo vio. Un familiar Bentley negro, elegante como una pantera. Dentro, la silueta de su marido, Daniel Valero, era inconfundible. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Entonces, el mundo se oscureció mientras el coche se alejaba suavemente del bordillo. Daniel Valero sintió un vuelco en el estómago antes de que su cerebro procesara la imagen. Ana. Era, sin lugar a dudas, ella. Su cabello, antes una cascada de seda rubia miel peinado por los mejores estilistas de la ciudad, estaba ahora recogido en un moño desordenado, con mechones pegados a su rostro sudoroso. El vestido de maternidad, a medida que le había comprado en una boutique parisina, había desaparecido, reemplazado por un simple y descolorido vestido de verano, con estampado floral, tenso sobre su prominente vientre. Pero fueron sus ojos los que perforaron el vidrio tintado de su Bentley, abiertos por el shock, luego por la desesperación, y finalmente una vacuidad desgarradora, justo cuando ella se desplomó en el pavimento. «Señor Valero, ¿todo está bien?», preguntó el señor Sato, el magnate inmobiliario japonés al que Daniel había estado cortejando durante 6 meses, desde el asiento de al lado. Su voz era educada pero afilada, sin perder detalle. El pánico, frío y agudo, cortó a Daniel. Esta era la reunión final, la culminación del trabajo de 1 año para asegurar el acuerdo de desarrollo del paseo marítimo que cimentaría su legado. Los Sato eran de la vieja escuela, valorando el honor, la estabilidad y la imagen por encima de todo. ¿Qué pensarían si supieran que la mujer despeinada y desmayada en la acera era su esposa? La esposa a la que les había dicho que estaba pasando el verano en su villa europea. Una mentira tan fácil de decir. Toda su vida era una fachada cuidadosamente construida, y él era su arquitecto maestro. «Conductor, arranca», dijo Daniel, su voz un comando bajo y firme que no traicionaba la guerra que rugía en su interior. «¿Señor?» El conductor, un nuevo empleado llamado Pedro, miró por el espejo retrovisor, con el ceño fruncido por la preocupación. Él también la había visto. «He dicho, arranca», repitió Daniel, su tono cayendo al hielo. Se volvió hacia el señor Sato, forzando una sonrisa impecable y encantadora. «Mis disculpas, una distracción momentánea, la vibrante vida callejera de Barcelona». El señor Sato asintió lentamente. Su mirada se detuvo en el lugar donde Ana había caído antes de volver a Daniel. Una expresión ilegible se instaló en su rostro. El coche aceleró suavemente, fusionándose en el río de tráfico, dejando la escena atrás. ¿Crees que la decisión de Daniel de irse fue un acto de cobardía
¿O una jugada de negocios fría y calculada? Deja tu opinión en los comentarios. Por unos segundos agonizantes, los músculos del cuello de Daniel le gritaban que mirara hacia atrás. Luchó contra el impulso, concentrándose en los planos sobre la tableta que tenía delante. ¡Control! Todo se trataba de control. Él era Daniel Valero. No se distraía. No fallaba. Pero mientras el Bentley se dirigía a su reluciente rascacielos, la imagen del rostro de Ana se grabó en la parte posterior de sus párpados. No había dejado a una extraña en la calle. Había dejado a su esposa embarazada, la madre de su hijo por nacer, inconsciente en el cálido pavimento de verano. Y lo había hecho para cerrar un trato. El pensamiento escalofriante se instaló en su estómago, pesado como el plomo. Ni siquiera había sido una decisión difícil. Ana despertó con el olor a antiséptico y el suave pitido de una máquina. Una mano fresca estaba en su frente. Parpadeó. Su visión se aclaró lentamente para revelar un rostro amable y curtido, enmarcado por el pelo canoso. Un paramédico. «Tranquila, señora. Ha tenido un pequeño tropiezo», dijo el hombre suavemente. «Está bien, y el latido del bebé es fuerte». El alivio la invadió tan intensamente que se sintió como una segunda ola de desmayo. Estaba en una ambulancia. Afuera, los sonidos de la ciudad estaban amortiguados. Otro hombre, más joven, con amables ojos marrones y un delantal manchado de café, estaba de pie junto a las puertas abiertas. «La vi caer», dijo el hombre del delantal, retorciéndose las manos. «Justo afuera de mi cafetería. Soy Pedro, por cierto. A veces viene a buscar agua». Ana lo reconoció. La cafetería de Pedro era su pequeño lujo diario. Un vaso de agua helada y 5 minutos de aire acondicionado en su descanso de la librería de segunda mano, calle abajo. Intentó sentarse. Una nueva ola de vergüenza y mareo la golpeó. «Gracias. Lamento mucho haber causado una escena». «No se atreva a disculparse», dijo Pedro, con voz firme pero cálida. «La ciudad no es lugar para una mamá con este calor. Los paramédicos quieren llevarla para que la revisen, solo para estar seguros». Las lágrimas picaron los ojos de Ana. La amabilidad de estos extraños era un contraste crudo y doloroso con la imagen grabada en su memoria. El Bentley negro, el giro indiferente de la cabeza de su marido, el acto deliberado de alejarse. La había visto. Ella lo sabía. En esa fracción de segundo, había visto el parpadeo de reconocimiento en sus ojos, seguido de un escalofrío, de familiar cálculo frío. Él había elegido el trato. Había elegido su imagen. Había elegido dejarla. El paramédico la ayudó a recostarse. «La llevaremos al Hospital Clinic, solo por precaución». Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, borrando el rostro preocupado de Pedro, Ana miró al techo, una sola lágrima trazando un camino por su sien. No era la caída lo que dolía. No era el calor o el agotamiento. Era la confirmación de una verdad de la que había estado huyendo durante meses. No había sido solo una molestia para Daniel Valero. Había sido desechable. Y en ese momento, algo dentro de ella, algo que se había aferrado a una tonta y microscópica brizna de esperanza, finalmente se rompió. El amor que una vez sintió por él se volvió algo nuevo, algo duro y frío. Era la sensación de supervivencia. Estaba sola, aterrorizantemente sola, y por primera vez se alegró. Su hijo nunca conocería la jaula dorada y fría de la que había escapado por tan poco. Se aseguraría de ello. Hace solo un año, desmayarse en una calle habría sido una imposibilidad.
La vida de Ana había sido una pieza de rendimiento meticulosamente curada, dirigida por Daniel. Su ático en el piso 85 de la Torre Valero tenía vistas panorámicas del mar Mediterráneo, una obra maestra estéril de vidrio, acero y mármol italiano. Sus días estaban programados al minuto. 8 a.m. Pilates con un instructor privado. 10 a.m. Pruebas para galas benéficas. Almuerzo en restaurantes con estrellas Michelin. Tardes en los consejos de organizaciones sin fines de lucro, cuidadosamente seleccionadas. Daniel lo llamaba mantener la marca. Ana lo llamaba sofocación lenta. Había conocido a Daniel en un evento de recaudación de fondos de la universidad. Ella era una brillante y ambiciosa graduada en Historia del Arte, trabajando en una pequeña galería. Él era el carismático titán inmobiliario, un torbellino de poder y encanto. La persiguió sin descanso, colmándola de un tipo de atención enfocada e intensa que se sentía como la luz del sol. Él amaba su inteligencia, había dicho, su pasión por el arte, su espíritu independiente. Fue solo después de la boda que la luz del sol comenzó a proyectar sombras largas y frías. Su espíritu independiente se convirtió en algo que debía ser gestionado. Su trabajo en la galería fue considerado inapropiado. Sus amigos de la universidad eran poco sofisticados. Sus opiniones sobre el arte eran anécdotas divertidas para sus cenas de negocios. Pero sus opiniones sobre su vida o sus negocios eran recibidas con una sonrisa condescendiente y un suave «Deja la estrategia para mí, cariño». El desequilibrio de poder era un abismo entre ellos. Él tenía todas las cartas, el dinero, la posición social, la llave de su apartamento. Ella era un hermoso accesorio, su valor directamente vinculado a su obediencia y su reflejo en él. Él no era físicamente cruel, pero su control era una boa constrictor, apretando tan gradualmente que apenas lo notó hasta que ya no podía respirar. Él elegía su ropa, revisaba sus llamadas y curaba su vida hasta que ya no reconocía a la mujer en el espejo. El embarazo fue su punto de quiebre. Había esperado, con un optimismo desesperado y tonto, que un niño lo cambiaría, lo ablandaría. Recordó el momento en que se lo dijo. Estaban en su cavernosa sala de estar, las luces de la ciudad centelleando abajo como una constelación caída. «Daniel, estoy embarazada», había dicho, sus manos temblando mientras sostenía la prueba positiva. Él no corrió hacia ella. No la besó ni gritó de alegría. Se quedó junto a la ventana, dándole la espalda, por un largo momento. Luego se giró, una sonrisa lenta y calculadora extendiéndose por su rostro. No era la sonrisa de un padre feliz. Era la sonrisa de un rey que acababa de asegurar su dinastía. «Un heredero Valero», había dicho, su voz llena de satisfacción. «Excelente. Necesitaremos ajustar tu agenda pública. Anúncialo en Forbes. Esto es bueno para la marca». No había un nosotros, ni un nuestro bebé. Había el heredero Valero y la marca. En ese momento, Ana supo que este niño no sería una persona para él, sino un activo. Otra pieza en su tablero de ajedrez. Ella visualizó a su hijo o hija creciendo en este ático estéril, enseñado que el amor era transaccional, que las personas eran herramientas y que la imagen lo era todo. El pensamiento la aterrorizó más que cualquier otra cosa. Esa noche, se quedó despierta, escuchando su respiración uniforme a su lado, en su cama tamaño king.
La decisión, cuando finalmente se cristalizó, fue aterradora, pero liberadora. 2 semanas después, mientras él estaba en un viaje de negocios a Singapur, actuó. No se llevó los diamantes ni los bolsos de diseño. Empacó una sola mochila con su ropa vieja, de antes de Daniel, los pocos libros que había logrado conservar y todo el efectivo que tenía en su cuenta personal. Unos míseros 7,000 euros, una asignación mensual que él le proporcionaba. Tomó un taxi a una parte anónima y arenosa de la ciudad. Encontró un pequeño y lúgubre apartamento en alquiler y pagó 3 meses por adelantado con dinero en efectivo. Vendió la última joya que Daniel le había dado, un simple medallón de oro, por unos pocos cientos de euros. Compró un teléfono desechable, barato e imposible de rastrear. Volvió a ser Ana Pérez, no Ana Valero. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte o a tus seres queridos? ¿Cómo te hizo sentir? Déjanos tu historia en los comentarios. Las primeras semanas fueron un borrón de miedo y adrenalina. Cada sirena la hacía saltar. Cada hombre bien vestido en la calle parecía uno del equipo de seguridad de Daniel. Pero lentamente, una nueva realidad se instaló. Era una vida de contar céntimos, de comer fideos instantáneos, de pies doloridos por un trabajo de reponer estanterías en una librería de segunda mano. Pero era suya. El aire en su pequeño apartamento, que olía a polvo y a la cocina de su vecina, se sentía más limpio y más fácil de respirar que el aire climatizado y perfumado del ático. Por primera vez en años, Ana sintió el zumbido tranquilo y emocionante de su propia autonomía. Estaba construyendo una vida, no para una marca, sino para su hijo. El mundo de Ana se redujo a un radio de 5 manzanas, pero su espíritu se expandió en proporción inversa. Su apartamento estaba en el 3er piso de un edificio sin ascensor, con escaleras que crujían y fontanería cuestionable. La única ventana daba a una pared de ladrillos. Sin embargo, despertarse con el sonido de su propio despertador, no con los movimientos silenciosos de una ama de llaves, se sentía como una victoria. Su trabajo en libros rescatados, la librería de segunda mano, era un refugio. Al dueño, un hombre perpetuamente nervioso llamado Leo, solo le importaba que fuera confiable y que supiera el alfabeto. Pasaba sus días rodeada del reconfortante olor a papel viejo y tinta, con las manos polvorientas por historias olvidadas y aventuras descartadas. Su vientre hinchado hacía que ordenar los libros de las estanterías inferiores fuera un desafío. Pero sus compañeros de trabajo, una estudiante de posgrado sarcástica llamada Zoe y una bibliotecaria jubilada llamada Elena, siempre estaban allí para ayudar, sin hacer preguntas. No conocían su pasado, y por eso estaba agradecida. Para ellos, era solo Ana, la mujer tranquila y embarazada con una mirada a veces triste y distante en sus ojos. El corazón de su nuevo barrio era el Tepuch, el café de Pedro. Después de su desmayo, Pedro se había convertido en un ángel guardián silencioso. Le ofrecía un pastel con su vaso de agua, negándose a aceptar el pago. Para el pequeño, decía con una sonrisa áspera. Era un viudo de unos 40 y tantos años, su propia vida grabada con una tristeza silenciosa que canalizaba en amabilidad. Nunca husmeaba, pero su cafetería se convirtió en su santuario. Una tarde, sentada en su pequeña mesa habitual junto a la ventana, su amiga Clara la encontró. Clara era la única amiga de su antigua vida que había visto a través de la fachada. Una periodista fogosa y sensata. Había despreciado a Daniel desde el principio. «He estado llamando a tu antiguo número durante semanas, Ana», dijo Clara,
deslizándose en la silla frente a ella, sus ojos escudriñando el vestido gastado de Ana y las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Estaba a punto de presentar un informe de personas desaparecidas. Luego recibí tu mensaje de este teléfono desechable. Ana esbozó una débil sonrisa. Lo siento, tuve que desconectar. ¿Desconectar?, dijo Clara, con la voz una mezcla de alivio y frustración. Ana, desapareciste de la faz de la tierra. Se acercó a la mesa y le apretó la mano a Ana. ¿Estás bien? ¿De verdad? Las lágrimas se acumularon en los ojos de Ana, y toda la historia salió a borbotones. La sofocación, el anuncio del embarazo, el escape. Omitió la parte de desmayarse en la calle y que Daniel se fuera. Se sentía demasiado crudo, demasiado humillante para decirlo en voz alta. Clara escuchó. Su expresión se endureció con cada palabra. Ese hijo de perra, lo sabía. Sabía que era un monstruo envuelto en un abrigo de cachemira. Miró el vientre de Ana. ¿Y has estado haciendo todo esto sola? No estoy sola, dijo Ana, con una fuerza sorprendente en su voz. Señaló alrededor del café. Pedro me da magdalenas gratis. Elena de la librería está tejiendo una manta para el bebé. Zoe me va a dar su antiguo Moisés. Es diferente. Clara estudió a su amiga. El brillo de diseñadora se había ido, reemplazado por un pálido agotamiento. Pero sus ojos, una vez nublados por una cortina educada y vacía, estaban claros y presentes. Estaba más delgada, pero más sólida. Tienes razón, dijo Clara suavemente. Es diferente. Te pareces más a ti misma que en años. La conversación se centró en la logística. Clara insistió en abrirle una cuenta bancaria secreta, transfiriendo algunos de sus propios ahorros. No discutas, le ordenó. Esto es lo que hacen los amigos. Ahora somos tu familia. Esa misma semana, mientras Ana organizaba una pila de clásicos de bolsillo en la librería, sintió un aleteo en el vientre, luego una patada distinta y firme. Jadeó, dejando caer una copia de Grandes Esperanzas. Se colocó ambas manos sobre el estómago, conteniendo la respiración mientras el bebé volvía a patear. Una diminuta y poderosa afirmación de vida. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de pura e inalterable alegría. Esto era real. Esta pequeña vida dentro de ella era real. Ya no solo estaba huyendo de Daniel, estaba corriendo hacia esto, hacia un futuro que construiría con sus propias manos. Un futuro rico de maneras que Daniel Valero nunca podría comprender. No tenía fortuna, ni estatus, ni poder. Pero sentada en el polvoriento suelo de una librería de segunda mano, se sentía como la mujer más rica del mundo. El mundo de Daniel Valero era de un orden meticuloso. Sus tratos se cerraban, sus acciones subían y su imagen permanecía impecable. El incidente con Ana en la calle fue una anomalía discordante, una grieta en la fachada de mármol de su vida. Había pasado los días desde entonces, tratando de sellarla con el mortero de la negación y la evasión. El trato con los Sato, que debería haber sido una celebración triunfal, se sintió vacío. La firma había sido moderada. El apretón de manos del señor Sato fue firme, pero sus ojos tenían una cualidad fría y escrutadora que inquietó a Daniel. Tenía la clara sensación de que estaba siendo juzgado, no como un hombre de negocios, sino como un hombre. El ático, una vez un símbolo de su dominio, se sentía vasto y silencioso. El silencio era una acusación. Resonaba en los espacios donde solía estar
la presencia tranquila de Ana. Se encontró de pie en su vestidor, rodeado de filas de exquisitos vestidos y zapatos que ella había dejado atrás. Pasó una mano por un vestido de seda, la tela fría y sin vida. Le había comprado estas cosas para hacerla feliz, para convertirla en la pareja perfecta. ¿No le había dado todo? Su hermano mayor, Mateo, lo encontró allí una noche. Mateo Valero era la antítesis de Daniel. Él manejaba el dinero antiguo de la familia, las fundaciones filantrópicas, el lado tranquilo y respetable de la dinastía Valero. Vio la ambición despiadada de Daniel como una traición vulgar a su herencia. ¿Aún no hay noticias de ella?, preguntó Mateo, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Él era la única persona a la que Daniel no podía intimidar. «Volverá», dijo Daniel con desdén, dándose la vuelta del vestidor. «Está siendo dramática». «¿Dramática?». La voz de Mateo estaba teñida de desprecio. «Lleva desaparecida 2 meses, Daniel. Está embarazada de tu hijo, y no has hecho nada. Ni siquiera has contratado a un detective privado. Simplemente la has dejado desaparecer, esperando que no afecte tus negociaciones comerciales. El trato con los Sato vale 2.000 millones de euros. Requirió toda mi atención», espetó Daniel, su compostura finalmente resquebrajándose. «¿Y cuánto vale tu esposa?», respondió Mateo, entrando en la habitación. «Vi la mirada en tu cara ese día, después de que te reuniste con ellos. Te asustaste. Algo pasó. ¿Qué hiciste?». La mandíbula de Daniel se tensó. Caminó hacia las ventanas del piso al techo, mirando las luces de la ciudad. «Lo estoy manejando». «¿Manejándolo? ¿Te refieres a ignorarlo hasta que se convierta en un problema de relaciones públicas?». La voz de Mateo era implacable. «Ves a las personas como activos, Daniel, pasivos a ser gestionados. Siempre lo has hecho. Pero Ana no es una cotización de acciones. Es una persona maravillosa y brillante, a la que has vaciado sistemáticamente para que encaje en tu narrativa. ¿Y ahora te sorprende que se haya ido?». Una oleada de rabia, caliente y defensiva, se alzó en el pecho de Daniel. «No sabes nada de mi matrimonio. Sé que vi a mi hermano convertirse en una máquina fría y calculadora que valora un edificio más que a su propia familia. Papá se avergonzaría». La mención de su padre fue un golpe bajo, y acertó. Su padre había sido un hombre formidable pero justo. Un constructor de cosas, sí, pero un constructor de familia primero. Daniel se estremeció. «Sal de aquí, Mateo», dijo, su voz peligrosamente baja. Mateo suspiró. La ira se drenó de él, reemplazada por una tristeza cansada. «Búscala, Daniel. No por la marca, no por los accionistas. Búscala porque es tu esposa y está llevando a tu hijo. Búscala antes de que pierdas la última parte de tu alma». Después de que Mateo se fue, el silencio del ático se cernió sobre Daniel, más pesado que antes. Estaba atormentado. No por la culpa, esa era una emoción a la que rara vez accedía, sino por el recuerdo de la mirada en los ojos de Ana. No era solo miedo o desesperación, era reconocimiento. Ella lo había visto, y en ese mismo instante había visto a través de él. Había visto el cálculo, la cobardía. Caminó hacia su bar y se sirvió un vaso de whisky escocés caro, el líquido ámbar sin hacer nada para calentar el escalofrío en su interior. Mateo estaba equivocado. No estaba perdiendo su alma, solo estaba protegiendo su imperio. Eso es lo que un rey tenía que hacer. Los sacrificios eran necesarios, pero mientras se miraba al espejo en la ventana oscura, un rostro que apenas reconocía,
demacrado por el estrés. No podía sacudirse la sensación de que el sacrificio que había hecho en esa calle bañada por el sol no había sido Ana, había sido él mismo. La grieta en el mármol se estaba extendiendo. Una semana después, llegó el primer temblor. No comenzó como un terremoto, sino como un débil susurro en un blog de chismes de nicho. La publicación se titulaba El Rey de Barcelona, un castillo vacío. Era especulativa, llena de insinuaciones sobre la notoria ausencia de Ana Valero de la escena social. Mencionaba que fuentes cercanas a la pareja no la habían visto en meses y que el equipo de Daniel estaba siendo evasivamente hermético. La publicación iba acompañada de una foto granulada, tomada con un teleobjetivo, de Daniel subiendo a su Bentley. En el fondo, borrosa pero inconfundible, estaba la figura de una mujer embarazada en el suelo. Una pequeña multitud reuniéndose a su alrededor. El titular decía: ¿es esto una coincidencia o una señal de problemas en el paraíso? Una cosa es segura: donde hay humo, generalmente hay un incendio de 1.000 millones de euros. La jefa de relaciones públicas de Daniel, una mujer despiadada llamada Miriam, estaba en su oficina en una hora, con la tableta en la mano. Esto es un incendio incipiente, Daniel. Necesitamos apagarlo antes de que se convierta en un infierno. Emite una negación, una declaración sobre la privacidad, dijo Daniel, con los ojos fijos en la imagen borrosa de Ana. Casi podía sentir el calor del pavimento. ¿Con qué? Preguntarán dónde está. Hemos estado vendiendo la historia de la Villa Europea durante 2 meses. No resistirá un escrutinio real, dijo Miriam, su tono clínico. La necesitamos. Necesitamos una sesión de fotos. Tú, ella, su vientre, sonriendo. Necesitamos controlar la narrativa, y ahora mismo no tenemos narrativa. La palabra control lo sacudió. Lo estaba perdiendo. La situación se estaba descontrolando, convirtiéndose en un espectáculo público. La única cosa que él aborrecía. «Búscala», ordenó, las palabras con sabor a ceniza. Era la misma orden que su hermano le había dado, pero el motivo era completamente diferente. Mateo quería que encontrara a su esposa. Daniel quería encontrar su activo. «Ya he contratado a un detective privado», dijo Miriam, anticipándose a él. «El mejor, una firma discreta. Necesitarán una foto reciente, detalles personales, conocidos». La búsqueda comenzó. Daniel, el hombre que podía rastrear los mercados financieros globales al segundo, ahora usaba sus inmensos recursos para cazar a su propia esposa. La ironía se perdió en él, enterrada bajo una montaña de ansiedad. Los investigadores eran profesionales, dándole actualizaciones estériles. Posible pista en el área del barrio de Gracia. Entrevistando a una amiga llamada Clara Rivas. No está cooperando. Mientras tanto, la historia crecía. La publicación inicial del blog fue recogida por revistas en línea más respetables. La foto borrosa fue nítida por expertos digitales. La narrativa comenzó a solidificarse. Daniel Valero, el poderoso magnate, y su misteriosamente desaparecida esposa embarazada. En la librería, Zoe deslizó su teléfono por el mostrador hacia Ana. «Oye, ¿no es este ese gran promotor? ¿El tipo que es dueño de la mitad de la ciudad?» Ana miró hacia abajo. Su propio rostro, pixelado e indistinto, la miraba desde el artículo de noticias. Su corazón martilleó contra sus costillas. La estaban buscando. No él, no Daniel, el hombre que la amaba, sino ellos, su equipo, la máquina. No era una persona que debía ser encontrada,
sino un problema que debía ser resuelto, una crisis de relaciones públicas que debía ser gestionada. El pánico, frío y asfixiante, se apoderó de ella. Este pequeño mundo que había construido, esta frágil paz, estaba a punto de ser destrozado. La encontraría, la arrastraría de nuevo al centro de atención y la exhibiría para salvar su reputación. Su hijo nacería en ese circo. Esa noche, Clara se presentó en su apartamento, con el rostro sombrío. Vinieron a mi oficina, Ana. 2 hombres de traje, detectives privados, haciendo preguntas sobre ti. Les dije que se perdieran y llamé a mi abogado. Pero están husmeando. Es solo cuestión de tiempo. Ana se envolvió el estómago con los brazos, una necesidad primaria de proteger a su bebé, abrumándola. ¿Qué hago, Clara? No puedo volver. No lo haré. No vas a volver, dijo Clara con ferocidad. Pero no puedes esconderte para siempre. Está usando su dinero para acorralarte. La única forma de vencer a un bravucón con poder es quitarle el poder. ¿Cómo?, susurró Ana, con la voz temblorosa. Dejas de esconderte, dijo Clara. Sus ojos se encontraron con los de Ana. Te pones al frente de la historia, la cuentas tú misma, con tus propias palabras, con tu propia verdad. ¿Crees que él está controlando la narrativa? Arráncasela de las manos. La idea era aterradora. Significaba pisar la luz que había estado tan desesperada por evitar. Significaba enfrentarse a él, no como una esposa fugitiva, sino como su igual. Significaba luchar. Por primera vez, Ana lo consideró. El miedo todavía estaba allí. Pero debajo, la dura y fría brasa de la supervivencia que se había forjado en esa acera comenzó a brillar. Él la había dejado en el suelo. Tal vez era hora de que se levantara y le mostrara que podía valerse por sí misma. El investigador era bueno. No fue un enfrentamiento dramático, sino un descubrimiento tranquilo y mundano. Simplemente siguió el rastro de amabilidad que Ana había dejado a su paso. Una pista de un farmacéutico, donde había llenado una receta para vitaminas prenatales. Una confirmación de un tendero, que recordaba a la mujer educada y embarazada que siempre pagaba en efectivo. El rastro condujo directamente al café de Pedro. Daniel llegó en una tarde gris y nublada. No vino en su Bentley, sino en un sedán negro sin distintivos. Llevaba un simple suéter oscuro y pantalones, un intento de parecer discreto que fracasó por completo. Su aura de riqueza y poder era una presencia física, succionando el aire de la acogedora cafetería en el momento en que entró. Ana estaba limpiando una mesa, de espaldas a la puerta. Se movía con la gracia lenta y deliberada del embarazo avanzado. Pedro estaba detrás del mostrador, puliendo un vaso. Vio a Daniel primero, y su comportamiento amigable se desvaneció instantáneamente, reemplazado por una quietud cautelosa. La tensión en la habitación fue lo que hizo que Ana se girara. Y allí estaba él. Por un momento se miraron el uno al otro, a través de la pequeña habitación. Los clientes se desvanecieron. El ruido de los cubiertos y el silbido de la máquina de café expreso desaparecieron. Eran solo ellos dos, un universo de palabras no dichas y traiciones extendiéndose entre ellos. Él parecía cansado, notó ella, un detalle que la sorprendió. La inquebrantable compostura todavía estaba allí, pero había finas líneas de tensión alrededor de sus ojos que nunca antes había visto. Dio un paso adelante. Ana, su voz, la que solía comandar salas de juntas y encantar a los inversores,
sonó hueca en el aire cálido con aroma a café. Ana se colocó una mano en el vientre, un gesto que era tanto protector como desafiante. Se enderezó, su columna vertebral rígida. La mujer asustada y fugitiva se había ido. Una madre se paró en su lugar. «Daniel, no deberías estar aquí». «Necesitamos hablar», dijo, su mirada parpadeando alrededor de la cafetería con disgusto. «No aquí. Vayamos a un lugar privado». «No», dijo ella. La palabra era tranquila, pero estaba hecha de acero. «Me gusta aquí. Estos son mis amigos». Miró a Pedro, que ahora estaba de pie con los brazos cruzados. Un centinela silencioso e inamovible. La fachada de Daniel comenzó a resquebrajarse. Un destello de frustración cruzó su rostro. «No seas ridícula. Estás creando una tormenta mediática. Tu foto está en todas partes. Necesitas volver a casa». «¿A casa?» La palabra salió como una risa amarga. «Te refieres al piso 85, la vitrina. Eso no es un hogar, Daniel. Es una sala de exposición. Y yo no soy una de tus exhibiciones». «Te daré lo que quieras», dijo, bajando la voz, tratando de recuperar el control. Era una negociación, un nuevo apartamento, una asignación más grande. Lo que sea necesario para arreglar esto. Y ese fue el momento final y esclarecedor. No estaba aquí por ella. No estaba aquí porque estaba preocupado o porque la extrañaba. Estaba aquí para arreglar esto, para gestionar el problema. «¿Quieres arreglar esto?», dijo. Su voz se elevó ligeramente, infundida con un dolor tan profundo que sonaba a ira. «Hablemos de arreglar esto. ¿Dónde estabas, Daniel, cuando estaba en la acera, cuando me desmayé a 100 metros de tu coche? Te vi. Me viste». La acusación quedó suspendida en el aire, cruda e innegable. Daniel se estremeció como si hubiera sido golpeado. El color se drenó de su rostro. Por primera vez, pareció realmente acorralado, despojado de su poder. «Los Sato estaban en el coche», tartamudeó, la excusa sonando patética incluso para sus propios oídos. Era un momento crítico. Fue complicado. ¡Complicado! La voz de Ana tembló con una furia justiciera que no sabía que poseía. «No, fue simple. Viste a tu esposa embarazada colapsar en la calle y elegiste proteger un trato de negocios. Elegiste proteger tu imagen. Me dejaste allí. Extraños me ayudaron, Daniel. Extraños. Un hombre que es dueño de la pequeña cafetería en la que estás parado llamó a una ambulancia por mí. Un hombre que no tiene nada mostró más humanidad en 5 minutos de la que tú me has mostrado en 2 años». Pedro dio un medio paso adelante, no de forma agresiva, sino simplemente para pararse más cerca de ella. Una muestra silenciosa de solidaridad. Daniel miró del rostro feroz y lleno de lágrimas de Ana a la mirada firme de Pedro. En ese momento, vio el abismo entre su mundo y el de ella. Él trataba en miles de millones de euros, en influencia y contratos. Este hombre trataba en café y amabilidad. Y en ese momento, en esta pequeña e insignificante cafetería, Pedro era el hombre más rico. Daniel estaba en bancarrota. Había venido aquí con una estrategia, con puntos de conversación preparados por su equipo de relaciones públicas. Se suponía que sería conciliador, pero firme para traerla de vuelta al redil. Pero sus palabras, su verdad, habían destrozado sus defensas. No había nada que pudiera ofrecerle. El dinero no podía comprar lo que había destruido. Una disculpa no podía deshacer la imagen de su coche alejándose. Derrotado, se dio la vuelta sin decir otra palabra y salió de la cafetería.
No miró hacia atrás. Al salir a la tarde gris, la puerta se cerró detrás de él. Sintió un vacío profundo y desconocido. No era el escozor de una negociación fallida. Era la agonía de una herida que se había infligido a sí mismo. No solo había perdido una discusión, la había perdido a ella. Y en el escalofriante silencio de su propio corazón, estaba empezando a entender que podría haber perdido todo lo que alguna vez importó de verdad. ¿Crees que Daniel realmente se arrepintió o simplemente lamentó las consecuencias de sus acciones? Comparte tu opinión en los comentarios y dime, ¿qué habrías hecho tú si fueras Ana? El enfrentamiento en la cafetería fue el primer dominó. El resto del imperio de Daniel comenzó a caer con una velocidad impresionante. 2 días después, Daniel recibió un correo electrónico conciso y formal de la oficina del señor Sato. Se retiraban del acuerdo de desarrollo del paseo marítimo. La razón oficial citada fue cambios imprevistos en la confianza del mercado. Pero la nota personal adjunta del propio señor Sato fue el verdadero golpe. Era corta y brutal. Señor Valero, un hombre que no puede honrar a su familia, no puede ser confiable para honrar un contrato. La base de un rascacielos es de suma importancia, pero la base del carácter de un hombre lo es aún más. Hemos encontrado que la suya es inestable. El trato de 2.000 millones de euros, la cúspide de su carrera, se evaporó. Así como así. La noticia llegó a los cables financieros 1 hora después. Las acciones de Industrias Valero cayeron un 17% al cierre del mercado. La junta directiva, una vez sus leales aduladores, convocó una reunión de emergencia. Oyeron sangre en el agua. Su sangre. Se sentó en la sala de juntas, la misma habitación donde había comandado con absoluta autoridad, y se sintió como un extraño. Los rostros que lo miraban estaban llenos de acusación y miedo. No solo cuestionaban su manejo de la crisis de relaciones públicas, cuestionaban su juicio, su estabilidad, su misma identidad como líder. Su hermano Mateo estaba allí, representando la participación de la familia. Permaneció en silencio durante la mayor parte de las deliberaciones, con una expresión sombría. Cuando la reunión terminó con un voto para formar un comité especial para supervisar las decisiones ejecutivas del señor Valero, despojándolo efectivamente de su autonomía, Mateo caminó con él hasta el ascensor. «Están rodeando», dijo Daniel, con la voz hueca. «¿Qué esperabas?», respondió Mateo, su voz desprovista de triunfo, solo una profunda y resonante tristeza. Construyes un imperio sobre una imagen de fuerza y control. En el momento en que esa imagen se agrieta, todo se derrumba. Tú hiciste esto, Daniel, en cada paso del camino. Cuando aislaste a Ana, cuando la alejaste, cuando la dejaste en esa acera, pusiste la dinamita, y tu propia arrogancia encendió la mecha. Daniel no tuvo respuesta. La lucha se había ido. La ira defensiva había sido reemplazada por un vasto y resonante entumecimiento. Esa noche, caminó por el ático. El personal de limpieza había estado, pero se sentía abandonado. Era un mausoleo de su éxito. Trofeos y premios brillaban en los estantes, testimonios de tratos que había ganado y rivales que había aplastado. Cogió un pesado obelisco de cristal, el premio al promotor del año. Se sintió sin peso, sin sentido. Se paró frente a la gran ventana, mirando la ciudad que había buscado conquistar. Le parecía ajena ahora, una red de luces que conectaban a personas que no conocía, llena de una vida a la que no podía acceder. Su mundo había sido la vista desde la cima.
Nunca había considerado las vidas en las calles de abajo, a menos que se interpusieran en el camino de un nuevo desarrollo. La imagen de Ana en el pavimento volvió a él, pero esta vez fue diferente. No la vio desde la seguridad distante de su Bentley. Sintió el impacto discordante de su cuerpo en el cemento. Sintió el calor abrasador, el sol cegador. Sintió el pánico de una mujer embarazada, sola y aterrorizada, mientras el mundo se oscurecía. Por primera vez sintió su dolor, no su inconveniencia. Un sollozo, crudo y feo, salió de su garganta. Era un sonido que no había hecho desde que era un niño. Se hundió en el frío suelo de mármol. El premio de cristal se le escapó de las manos y se hizo añicos en 1000 pedazos. El sonido se hizo eco de la ruptura de su propia arrogancia. Había perdido el trato. Había perdido el control de su compañía. Había perdido el respeto de su hermano. Y había perdido a su esposa. Había construido meticulosamente un reino de vidrio y acero, solo para descubrir que era su único y miserable prisionero. Tocar fondo no era una cifra financiera. Era esto, este aislamiento profundo y aplastante, nacido enteramente de sus propias elecciones. El ajuste de cuentas había llegado, y en las ruinas de su vida perfecta, Daniel Valero finalmente comenzó a llorar. 3 meses pasaron. El otoño de Barcelona llegó, pintando la ciudad en tonos de ámbar y óxido. El frenesí mediático que rodeaba a los Valero había disminuido, reemplazado por historias más nuevas y sensacionales. Ana dio a luz a una niña sana en una nítida mañana de octubre. La llamó Lucía. Lucía Pérez. Al sostener a su hija por primera vez, Ana sintió un amor tan feroz y absoluto que recalibró todo su mundo. Cada dificultad, cada momento de miedo, la había llevado a este pequeño y perfecto milagro. Su vida ya no se definía por lo que había huido, sino por la pequeña y confiada mano envuelta alrededor de su dedo. Su vida en gracia se había establecido en un ritmo cómodo. Su apartamento estaba abarrotado de cosas de bebé, la mayoría de ellas regalos de segunda mano de su nueva comunidad. Elena de la librería era una abuela honoraria cariñosa. Clara era la tía genial, siempre presente. Y Pedro era simplemente un amigo, un buen y firme amigo, que le llevaba sopa cuando sabía que estaba demasiado cansada para cocinar, y que podía hacer reír a Lucía como nadie más. Había una calidez tácita entre ellos, una posibilidad suave que ninguno de los dos tenía prisa por definir. Por ahora, la amistad era más que suficiente. Ella nunca supo de Daniel. Después de que se supo la noticia de su caída profesional, una parte de ella había esperado que hiciera un último y desesperado intento de recuperar su vida, con ella en ella. Pero solo hubo silencio. Luego, una tarde, llegó un paquete. No era de un mensajero, sino enviado por correo certificado. Era un sobre de manila grueso y sencillo, con una dirección escrita a mano. Reconoció la letra afilada y decisiva al instante. Su corazón se agitó. Con manos temblorosas, dejó a Lucía en su Moisés y lo abrió. Dentro había 2 cosas: un fajo de documentos legales y una sola carta escrita a mano. Leywi dio la carta primero. Ana, Nochi. Hay palabras para expresar adecuadamente la profundidad de mi arrepentimiento. Una disculpa de mi parte no tiene valor, ya que he demostrado que mis palabras no valen nada. Ahora lo sé. No escribo esta carta para pedirte perdón, ya que sé que no me lo he ganado,
y tal vez nunca me lo gane. La escribo solo para ofrecer una explicación, no una excusa. Toda mi vida ha sido una construcción, construida para proyectar fuerza y ocultar un miedo profundamente arraigado al fracaso. Vi a la gente, incluyéndote a ti, como partes de esa construcción. Te valoré, no por quién eras, sino por cómo te reflejabas en mí. Fue un fracaso moral profundo e imperdonable. El día que te vi en la calle, tomé una decisión nacida de esa cobardía. Al elegir mi imagen, destruí mi realidad. Ahora lo veo. Perder todo, el trato, la reputación de la compañía, a ti, no fue una tragedia. Fue una consecuencia, una necesaria. He estado en terapia. He renunciado como CEO de Industrias Valero. Estoy tratando de aprender a ser un hombre, no una marca. Los documentos adjuntos son para nuestra hija. He establecido un fideicomiso irrevocable a su nombre. Los fondos son lo suficientemente sustanciales como para que nunca tenga que preocuparse por nada. Fundamentalmente, no soy el fiduciario. Tu amiga, Clara Rivas, y mi hermano, Mateo, han aceptado actuar como cofiduciarios, y ellos solos lo gestionarán hasta que ella sea mayor de edad. No tengo acceso ni control. Esto no es una herramienta para ejercer influencia. No es un regalo para ti. Es lo único que puedo darle a nuestra hija que esté limpio de mi influencia. Es una oportunidad para su futuro. Un futuro que espero que construyas para ella, lejos de la vida que yo le habría dado. No te contactaré de nuevo. No interferiré en tu vida ni en la de ella. Mi única esperanza es que algún día sepa que tiene un padre que, habiéndole fallado por completo, al menos está tratando de convertirse en un hombre digno de su existencia. Simplemente, aún no está allí. Daniel. Ana leyó la carta 3 veces, las lágrimas empañando la tinta. No era la carta del hombre con el que se había casado. La arrogancia se había ido, reemplazada por una brutal e inquebrantable autoconciencia. Era el sonido de un hombre que había caminado a través del fuego y había sido irrevocablemente cambiado por las llamas. Miró los documentos legales, vio las firmas de Clara y Mateo, y lo entendió. Esto no era una estratagema. Era un acto de rendición, un acto de penitencia. Le estaba dando la única cosa por la que ella había luchado tan duro para ganar. Completa libertad. El perdón era una orilla distante y borrosa que aún no podía ver. Las heridas eran demasiado profundas, pero por primera vez, el nudo duro de ira y traición en su pecho comenzó a aflojarse. Miró a su hija, durmiendo pacíficamente, bañada por la suave luz de la tarde. El futuro de Lucía estaba seguro, protegido no por el poder de Daniel, sino por su ausencia. Ana dobló la carta y la colocó en una pequeña caja de madera con sus recuerdos más preciados. El futuro aún era una página sin escribir. Tal vez algún día, una versión diferente de Daniel sería parte de él, de alguna manera pequeña. Tal vez no. Pero mientras levantaba a su hija y la abrazaba, respirando su dulce y lechoso aroma, Ana supo una cosa con certeza. Su nuevo comienzo era, por fin, verdaderamente suyo. ¡Qué viaje! Hemos visto la increíble transformación de Ana, de ser una esposa trofeo, en una jaula dorada, a una madre feroz e independiente, que encontró la riqueza no en la opulencia, sino en la comunidad y el amor. Fuimos testigos de cómo Daniel Valero, un hombre en la cúspide del poder, tomó una sola decisión despiadada que hizo que todo su imperio y su alma se hicieran pedazos. Su camino hacia la redención
Es largo e incierto, pero comienza con un solo acto desinteresado. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no se trata de control, sino de coraje, y que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que estás dispuesto a sacrificar por lo que amas. ¿Puede un hombre que ha causado tanto dolor realmente cambiar? ¿Se puede perdonar alguna vez una traición a ese nivel? Nos encantaría saber qué piensas. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, por favor dale un pulgar arriba, compártela con un amigo y no olvides suscribirte para ver más historias emocionales y dramáticas de la vida real. Gracias por ver.